¿cómo estás? Ay, te veo muy trabajadora ahora tú. ¿Qué andas haciendo? Pues tú sabes, mis pequeñitos de mi empresa. Supongo que, Cuéntame, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a cocinar de bueno? mira, pues te cuento. Ujú. Ahí tenía un solomillo de puerquito y yo dije, ¿qué hago? Ajá, ¿Qué hago con esta cosa que compró mi marido, no? Y dije, ok. entonces hice plato fuerte e hice postre. Hice el solomillo en una salsa de champiñones e hice la panacota de coco porque dije, bueno, ya si voy a comer pesado, el postre que sea ligero, ¿no? Entonces, la panacota Ujú. de coco que hice es porque tenía yo ahí leche de coco que usé en la semana. Que Ajá, es muy importante que sea de lata, no es de la de Tetra Pak. ajá. Entonces, usé leche de coco, la complementé con leche de almendra para darle un sabor. Y bueno, yo le puse un dedito de ron, ¿no? Pero para hacerlo súper saludable. Porque Sí, yo soy una borrachita, la verdad. A mí me encanta estar tomando. ¡Ay! No, pero es que le da un sabor rico, ¿no? O sea, el coco con el ron como que va. Y yo dije, bueno, lo voy a hacer healthy, pero no tanto. Pero bueno, a los que quieran hacerla súper saludable, pues sí les recomiendo que omitan la parte del ron. Nada más le quitan el ron y si quieren le pueden poner poquita vainilla si le quieren dar otro sabor o lo que sea. Pero es ajá. rico, es ligero, ahora que viene verano cae súper bien para el calor y todo. Ujú. Complementa muy bien una comida pesada y así ya tienes tu postre ligerito, pero tienes ese toquecito dulce. Lo hice con maracuyá, con la fruta de la pasión, que bueno, Ajá. es espectacular. Y pues te mando un besote y un abrazote a mis amigos. Beso. Un beso, que se suscriban, que le den clic Cliqui, cliqui, a la campanita. a la campanita y nos vemos en Y la vean todas nuestras recetas. sí, 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 y nos vemos en la próxima receta, amiga. Besitos. Bye. Bye. Bueno, voy a empezar yo mi panacota. Entonces en un tazoncito yo voy a verter agua y voy a hidratar mis láminas de gelatina. Yo en este caso estoy utilizando 3 láminas de gelatina por la cantidad de ingredientes que tengo, la cantidad de leche de coco y de leche de almendra. Cada gelificante tiene su especificación, entonces lean bien las instrucciones y usen más o menos un cuarto menos de lo que les indica en el instructivo. ¿Por qué? Porque la panacota es entre una crema y una gelatina, en sí no debe de llegar a endurecer. Es por ello que nosotros debemos de usar menos gelificante, ya sea agar-agar, grenetina en láminas, lo que ustedes decidan. Bueno, yo ahorita voy a dejar hidratando esto y vamos a continuar con la crema. Y para la elaboración de nuestra crema, yo aquí tengo en una ollita mi leche de coco. Toda para adentro. La leche de coco que yo estoy utilizando es la leche de coco que venden en lata, no es la leche de coco líquida, tiene que ser la de lata. Mi leche de almendra, mi ron. Esto es opcional, si lo quieren hacer más dietético, obviamente ustedes omiten el paso del ron. Exacto. Y con mi globo voy a ir incorporando hasta que mi mezcla se empiece a calentar, pero no la voy a llevar a hervor. Ya que integré yo mi leche de coco, mi leche de almendra y mi ron, le voy a poner mi endulzante. En este caso yo estoy usando stevia. Le voy a echar yo 2 cucharadas de endulzante. Es el endulzante que ustedes gusten. Les recomiendo un endulzante blanco para que no se pierda el color blanco de la panacota. Revolvemos. Tapamos y dejamos que hierva más o menos unos 5 minutos a fuego bajo. Hay que estarlo revisando constantemente para evitar que se derrame la leche o bien que empiece a hervir demasiado. Esto es si ustedes lo quieren endulzar porque es una fruta muy ácida, pero si ustedes no quieren endulzarlo está bien, lo pueden dejar así. Sacamos bien toda la pulpita. Yo lo estoy haciendo con maracuyá, pero ustedes lo pueden hacer con piña, con mango, con fresa, con la fruta que ustedes quieran y tengan en casa. Voy a poner una cucharadita de azúcar de coco y la voy a revolver. Esto es solo para balancear un poco lo ácido de mi fruta.
Y listo. Después de 5 minutos de tener a hervor mis leches, ya empezó a hacer espumita. Entonces yo ahorita lo que voy a hacer es probar para ver el endulzante. Perfecto. Y revisar si le falta más o menos. Para mí está perfecto, pero si ustedes quieren le pueden poner un poco más. Obvio, mientras más azúcar utilicen, más calorías tiene. Y vamos a dejarlo aquí otros 5 minutos. Ya pasaron mis 5 minutos, mi mezcla ya tiene burbujitas, entonces significa que yo ya la tengo que retirar del fuego. Esto lo voy a retirar y lo voy a dejar enfriar más o menos unos 10 minutos antes de incorporarle nuestra grenetina. Pasaron ya los 10 minutos y ya está más fría mi mezcla, entonces ahora lo que yo voy a hacer es incorporar mi grenetina. Voy a sacar mis láminas de donde las tenía hidratando, las exprimo. Las agrego, reviso que no haya quedado nada y remojo a que se integre bien. Listo, ya está disuelta mi grenetina. Entonces ahora yo tengo estos refractarios de vidrio, pero ustedes pueden usar lo que ustedes quieran. Esos refractarios como estos. No sé, una taza puede ser. Aquí sobra poquito. Vamos a ponerlo en este chiquito. Lo que ustedes quieran. Y listo. Esto lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente más o menos mínimo 1 hora antes de meter a refrigeración. Esto para que empiece a endurecer y no tenga un choque tan fuerte de temperatura. Entonces en 1 hora los veo. Ok, después de que pasó mi hora de reposo, ya están frías mis panacotas. Entonces yo le voy a agregar mi maracuyá. Y listo, ya que lo tengo así, con el maracuyá, lo voy a meter al refri hasta que haga efecto la grenetina y endurezca un poquito. Y ya estarán listas para degustar. Adiós.